I'm heading for someplace that ain't in a dream. I'm heading where no mortal man's ever been. And you may never see my face again. Ahora yo les voy a presentar son las enfermedades del cultivo de la caña de azúcar, solamente vamos a tocar 6, que son las que más comúnmente se presentan en el cultivo y que tienen implicancia en lo que hace la producción. Dentro del grupo de enfermedades, primeramente, siguiendo la guía que tienen ustedes, vamos a ver las que son causadas por bacterias. Solamente tenemos 3, que es el raquitismo de la caña soca, escaldadura de la hoja o albinismo y la estría roja. Dentro de las que son ocasionadas o causadas por hongos, vamos a ver la roya marrón y el carbón común de la caña de azúcar. Y por último, dentro de las enfermedades causadas por virus, que acá no se notan muy bien, es el mosaico común de la caña de azúcar. Empecemos con el tema de las enfermedades ocasionadas o causadas por bacterias. La primera de ellas, que es el raquitismo de la caña soca, que es causada por la Ipsonia sili, subespecie sili, tiene una importancia grande en la producción de caña. ¿Por qué? Porque los síntomas, como su nombre lo dice, el raquitismo, vamos a ver tallos delgados, uno de los síntomas, aparte el menanismo, es decir, plantas de menor tamaño con respecto a una planta normal. Por otro lado, como no manifiesta síntomas visibles, como si fuese una deformación de alguna porción del órgano, en algunos casos sí vamos a ver una clorosis en hojas, es decir, un amarillamiento, normalmente pasa en estado desapercibido, salvo si yo hago un corte transversal del tallo, voy a ver los bases vasculares, donde normalmente están taponados por esta bacteria, ya que esta enfermedad o la bacteria se trasloca, es sistémica, y esos bases vasculares van a tomar la coloración rojiza. ¿Cómo se va a transmitir esta enfermedad? Que es importante luego para tomar las medidas de manejo. Por caña semilla, en el caso de que yo vaya a partir de cero, un cañaveral, en forma mecánica, es decir, que se va a transmitir por cubos, o por el uso de cuchillos, machetes o cosechadoras, es decir, si es por cubo al momento de hacer el troceado para hacer la siembra o el momento de la cosecha, los jugos pueden ir transmitiendo, en el jugo va a ir la bacteria y la va a transmitir de cepa en cepa. Lo que yo les decía recién, los bases vasculares se encuentran oscurecidos. Ven cada una de estas porciones o de esas pequeñas manchas oscuras, es un corte transversal, está taponado por la bacteria, pero yo no puedo verlo a simple vista, salvo que haga un corte en el campo y con el machete. Y siempre ese corte tiene que ser a nivel de los extremos. Yo le dije cómo se transmite esta enfermedad. Ahora, ¿cómo voy a controlar? Recién la ingeniera planteó qué beneficios tiene la termoterapia y cuáles serían los motivos desfavorables. Para la termoterapia y manejar el raquitismo es lo más importante, que es una de las prácticas más importantes y principal para esta enfermedad, en donde yo voy a someter los esquejes o las estacas, que van a ser destinadas para caña semilla, agua caliente o aire caliente. Normalmente se usa agua caliente a 51 grados centígrados durante 1 hora y media. Más adelante les voy a explicar y voy a mostrar algunas ventajas de lo que consiste en sí, lo que sería la termoterapia. Por ahora lo dejo a manera de título. ¿Qué pasa? A partir del año que viene, la facultad va a empezar a trabajar en lo que es el diagnóstico del raquitismo de la caña soca. ¿Cómo voy a hacer el muestreo? En este caso lo que vamos a manejar es a nivel de productor. A nivel de semillero no, porque aún no tenemos productores o entidades que se vayan a dedicar a la producción de semillas. En el caso de los productores, lo que ellos van a hacer es recorrer el campo a manera de zigzag o en forma de X, de forma tal de tomar 20 tallos que aproximadamente tengan 3 o 4 entrenudos
y eso es lo que va a constituir una muestra cada 3 hectáreas. Esos tallos, acá como vemos, tienen que estar perfectamente identificados, el número de lote, la fecha, el productor y qué número de muestra corresponde. Van a ir estos manojos de tallo, se lo va a acercar al laboratorio, en donde se van a cortar porciones, normalmente de la porción basal, aproximadamente unos 10 centímetros. Esas porciones, ¿para qué me hacen falta? Porque esta bacteria vive en los vasos vasculares. Yo con la ayuda del sacabocado voy a sacar la porción central, la voy a colocar en pequeñas bolsas con el rótulo correspondiente. Si la muestra viene lote 1, su muestra 2, el rótulo que debe mantener la muestra tiene que ser lote 1, su muestra 2, de forma tal de mantener la trazabilidad. Si el manojo de muestra son 20 tallos, yo voy a tener 20 tocones del cilindro central de la porción cortada. Una vez llevado al laboratorio, con técnicas serológicas, es decir, con la reacción de antígeno-anticuerpo, voy a hacer una impresión de cada una de esas porciones de forma tal que yo pueda imprimir el toconcito en un papel que se denomina el papel de nitrocelulosa. Una vez que yo lo someto a la acción del anticuerpo, para que pueda luego reaccionar si está la bacteria o no las proteínas, tengo que revelarlo. Y en el revelado voy a ver acá, por ejemplo, tengo 14 porciones impresas, 14 tallitos en este caso, en donde tengo un resultado positivo del 100%. ¿Cómo voy a decir si el 100% o no? Basta con que uno de los vasos vasculares esté teñido de color violeta o morado, es muestra positiva. Por ejemplo, en este caso vamos a ver en la foto de arriba que estos papeles se observan con la ayuda de la lupa para poder discernir, porque muchas veces es bastante complicado decir si es positivo o negativo. Se ayuda de la lupa y acá en detalle vemos cada una de estas impresiones son los vasos vasculares. Mientras que en el caso de abajo, si bien se ven una pequeña coloración violácea, vista en detalle no son muestras positivas, son muestras negativas. Esto es lo que se va a empezar a trabajar a partir del año que viene, seguramente en la facultad se están poniendo a punto todos los protocolos de trabajo. Pregunta que tengan ustedes, dudas. Seguimos con la próxima enfermedad. Y la escaldadura de la hoja, que es causada por Xanthomonas albilineas. Es una bacteria. ¿Y cómo es su sintomatología? Es muy difícil diagnosticarla a campo, dado que tiene 3 fases: una fase latente, una fase crónica y una fase aguda. La fase latente, como su nombre lo dice, está latente la bacteria dentro del tejido vegetal. No veo ningún tipo de síntoma, sobre todo en la mayoría de las variedades que son resistentes o tolerantes. No voy a observar nada a simple vista. Sí lo voy a hacer en la fase crónica. Normalmente lo que observo son rayas o estrías de color amarillo o de color blanco. Y en el caso de la fase aguda, es la muerte súbita de la cepa o del tallo. Veamos acá cuál es la forma de transmisión. Igual que el raquitismo de la caña azúcar, se transmite por caña semilla, por machetes contaminados y por implementos de corte mecánico. Es decir, que se va a transmitir por jugos. Esta foto, ve que todo el lote prácticamente está amarillo. En algunos lotes se observa la producción más bien de amarilla a blanca. Estas fotos son en la intersección de Santa Clara y el Piquero. De la misma manera, en la siguiente foto, se observa como un manchón, en contraste del color normal de lo que sería la hoja o la cepa de caña de azúcar. Acá vemos como pequeñas matas, toma más bien el aspecto de herbáceo, más bien de una planta herbácea y no de una planta de caña de azúcar. Incluso hay muchos manchones
en donde se han perdido cepas. Otro de los síntomas típicos en el caso de la escaldadura es esta línea amarilla que corre paralela a la nervadura central de la hoja. Esto es lo que se conoce como pencil line o línea de lápiz, que es una línea normalmente bien amarilla, de un amarillo bien contrastante con respecto a la nervadura central. En este caso podemos observar solamente una planta, toma más bien los tallos muy delgados, las hojas normalmente amarillas, blancas, fluoróticas, y en la fase crónica puede haber una brotación lateral. En cada uno de los entrenudos sabemos que hay una yema, y esa yema bajo ciertas condiciones, más en la etapa crónica, empieza a brotar acá. ¿Qué pasa acá? Tenemos otro problema. En la foto central es el síntoma típico de la escaldadura. Pero ¿con qué puedo llegar a confundir? Con daño por descarga eléctrica. También se observa un amarillamiento, pero más bien es localizado, en manera de manchones. Un daño por helada, en donde todo, en este caso se observa todo el cañaveral o todo el lote de un aspecto bronceado, y si vamos en detalle se ven pequeñas manchas o franjas de color amarillo. Deficiencia de zinc, que es otro problema que podemos llegar a observar, sobre todo en las hojas más jóvenes. Y el daño por herbicida. ¿Cuál es la diferencia? En este caso hay una deformación de hoja, pero sí tenemos áreas cloróticas. Este es uno de los problemas que hay que saber observar y poder discernir a la hora de estar en el campo y no decir directamente si se trata de escaldadura o no. ¿Cómo se maneja esta enfermedad? Con variedades resistentes, la inspección frecuente en aquellos lotes que van a ser destinados para semillero, un recorrido diario, el uso de semilla libre de la enfermedad, para esto debe ser saneada, ya vamos a ver de qué manera, y la desinfección de los implementos de labranza, normalmente de labranza o de corte. Normalmente se usa hipoclorito de sodio al 10% o un amonio cuaternario al 3%. Ahora vamos a ver la última de las enfermedades bacterianas, que yo les dije que era estría roja o podredumbre de brote guía. Acá están descritos los dos tipos de síntomas que voy a observar. Por un lado tengo estrías, líneas rojizas, que en algunos momentos llegan a confluir, llegan a unirse y formar grandes áreas rojizas, pardos rojizas, o la muerte del brote guía, es decir, se va a morir o se va en algunos casos a pudrir el cogollo, desprende un olor bastante desagradable y en algunos casos puede llegar a terminar o detenerse el crecimiento de la caña. Por lo tanto van a ser cañas de menor tamaño y cañas de menor grosor. Esto es lo que yo les decía, las estrías rojizas en la lámina de la hoja, puede llegar en algunos casos a ver sobre la nervadura, llegar a confluir en hojas más bien basales, y si las condiciones son apropiadas, el síntoma o el signo de la bacteriosis es la presencia de soblea, como un moco. En algunas, bajo ciertas condiciones, sobre todo de temperatura y humedad, este moco se llega a secar y formar escamas de color blanquecino sobre los tallos de la caña o sobre la hoja. Por lo tanto, acá una forma de dispersión, que vamos a ver enseguida, sería a través del viento y de la lluvia, porque la gota de lluvia va a salpicar en esa soblea y va a contagiar o va a llegar a plantas vecinas. Rara vez se transmite por por trozos de caña, porque esta no es una enfermedad sistémica, es decir, que viva dentro de los vasos vasculares. Y la condición predisponente para que se presente es la susceptibilidad varietal. Por lo tanto, ¿cómo voy a llegar a controlar o manejar esta enfermedad? Con variedades resistentes, y como no es sistémica, no necesariamente voy a hacer algún tratamiento químico. Hasta acá terminamos lo que serían las enfermedades bacterianas. Ahora comencemos a ver las enfermedades causadas por hongos. Yo les dije solamente dos, el carbón y la roya, y vamos a empezar con la roya marrón.
La roya marrón es causada por Puccinia melanocéfala. ¿Cuándo va a aparecer? Cuando comienza la brotación, normalmente. Siempre busca tejidos jóvenes. Y los síntomas, inicialmente en la hoja se van a observar pequeñas manchas amarillas, que luego, a medida que avanza en su ciclo de la infección, en el embés se van a observar pequeñas pústulas de color marrón. Como ven acá, siempre del embés. Y lo que pasa es que se denominan también soros, el hongo lo que hace presión en la epidermis, la parte y se ve la liberación de las esporas. Estas esporas se dispersan fácilmente con el viento y a grandes distancias. En la imagen de abajo vemos cómo hay una cepa o una variedad que es bastante susceptible con respecto a otra. Acá está el soro en la pústula en detalle, cómo se rompe la epidermis de la hoja y se liberan las esporas. Y acá hay diferentes tipos de hojas. En esta, en la cara superior, no se observan las pústulas, mientras que en la cara inferior, sí, en algunos casos pueden llegar a confluir y formar grandes áreas de color pardo rojizo. Por ejemplo, acá está como una escala de severidad, que más que nada va a depender de la edad de la hoja, de la nutrición del cultivo y del tipo de suelo. ¿Por qué hablo del tipo de suelo? Porque si yo estoy con un exceso de fertilizante, de nitrógeno sobre todo, voy a estimular la rotación de la planta y siempre voy a tener órganos tiernos. Realmente la roya siempre busca órganos nuevos. Por ejemplo, acá un ensayo donde hay una variedad susceptible y en el medio una variedad resistente. ¿Cuáles son las condiciones que van a favorecer la aparición de la roya marrón en el cultivo? Por un lado, tiempo fresco y húmedo, normalmente entre 18 a 22 grados centígrados y una humedad superior al 60%. Estas condiciones las voy a tener más o menos durante el otoño entrando al invierno. Vamos a tener variedades susceptibles también, que predisponen a la aparición de la roya. Por otro lado, ¿cómo se dispersa? Se dispersa con el viento a grandes distancias, también es otro factor a tener en cuenta. Cañas plantas o de pocos meses de crecimiento también son susceptibles. ¿Por qué? Porque están en plena brotación. Y los suelos con alta fertilidad, si son ricos de nitrógeno, voy a estimular a la planta que siga brotando. ¿Cómo la voy a manejar? ¿O cómo voy a controlar? El empleo de variedades resistentes, una diversificación varietal y el manejo de los fertilizantes. Normalmente lo que se recomienda, que es importante, tener entre un 20 o un 25% no más de una variedad en un lote cañero, de forma tal que si llega a afectar a una cepa o una variedad, no se afecte a todo el cañadero. Pero ¿qué pasa acá? Antes teníamos solamente la roya marrón. Hoy en día se está hablando, por ejemplo, Tucumán la diagnosticó en este año la roya naranja, en donde, si comparamos ambas, sí vemos la diferencia en este caso. Una es naranja y la otra es marrón. Pero hay que tener muy bien adiestrado el ojo para poder discernir cuál es cuál. Los síntomas son iguales. Acá están comparadas ambas hojas, la roya marrón en la parte inferior, roya naranja en la superior. Hay diferencia de coloración. ¿Cuál es la diferencia? La roya naranja siempre se está manifestando en zonas o lugares donde tenemos tiempos cálidos y húmedos y desde el comienzo del periodo de gran rotación, o sea, el momento de macroyaje sobre todo. En el caso de la roya marrón, busca tiempo fresco y húmedo y sobre todo se da al final del periodo de macroyaje, el periodo vegetativo. La roya naranja va a afectar tanto a cañas plantas como a cañas soca, mientras que la roya marrón solamente se van a presentar en caña blanca. ¿Qué pasa en cañaveral? Que no hubo recambio, después de los 5 años tiene mayor edad. Siempre voy a tener presente la roya, porque sigue aumentando el nivel de inóculo. Esto es importante. Por ahora se están haciendo estudios o haciendo comparaciones cómo se comportan en cuanto a las variedades
que están en el mercado, que se están liberando sobre todo. Jujuy todavía no fue diagnosticado, o sea, no se hizo estudio para ver si está o no presente. Yo le dije que es bastante complicado hacer el diagnóstico a ojo desnudo. Esto se hace en laboratorio a través de preparado microscópico para ver la diferencia entre las esporas. La otra enfermedad fúngica o causada por hongo que yo le voy a mostrar era del carbón. El carbón común de la caña de azúcar. Causada por Esporisorium citamineo, antes se llamaba ustílago, el género ustílago, y es muy fácil de reconocer por la presencia de látigos que están presentes en el brote terminal. Es el síntoma característico del carbón de la caña de azúcar. Por eso lo habíamos visto acá, que se observa como un látigo de color oscuro, normalmente en su inicio es de color plateado. A medida que avanza su maduración, este látigo, esa membrana se rompe y va a liberar las esporas. Acá la planta toma más bien un aspecto de mata, los tallos son delgados, las hojas normalmente toman un ángulo de inclinación de 45 grados, son plantas de menor tamaño, hay un acortamiento de entrenudo, y ese soro o ese látigo puede en algunos casos medir pocos centímetros o llegar a medir hasta más de 1 metro. Por ejemplo, todo esto lo que ustedes observan es el brote terminal que se ha deformado y por lo tanto ha cortado la dimensión de crecimiento de la planta. Acá vemos cómo va a emerger ese látigo, que yo le dije que puede llegar a incluso a medir pocos centímetros. Acá varios metros. Estas son fotos de acá, de la provincia, que sepas que Cañaveral es de cada lugar. ¿Cuáles son las condiciones favorables para que aparezca y se disperse esta enfermedad? Es favorecido por condiciones ambientales cálidas y secas, es decir, por primavera sobre todo. Las esporas se dispersan con el viento y lo pueden hacer a grandes distancias. Es igual y se comporta bastante similar a una enfermedad que vimos anteriormente, que sería la roya. Las cañas se infectan a través de las yemas, por lo tanto vamos a ver que en una práctica con la que yo pudiera manejar la termoterapia y el empleo sobre todo de caña semilla certificada o de sanidad controlada. Si yo veo iniciar un lote nuevo de cultivo. Acá está, bueno, ya un poquito lo que yo les explicaba, empleo de semilla libre de carbón, evitar replantar en campos que hayan tenido antecedentes, donde se hayan observado estos látigos y se vuelvan a sembrar caña reemplazando al cañaveral anterior, la destrucción del material enfermo, en este caso para productores que están en plena producción es bastante complicado. Sí lo pueden hacer en lotes que son destinados para semilla, en donde el recorrido de la distancia de plantación es un poco mayor, y sí se puede recorrer este lote y lo que se hace es embolsar la planta y extraerla. El tratamiento que puedo hacer es termoterapia, 52 grados centígrados durante 45 minutos y el empleo de paredes resistentes. Pregunta. Y vamos con la última de las enfermedades que voy a presentar, que son las causadas por virus, en este caso el mosaico de la caña de azúcar, Sugarcane Mosaic Virus, el nombre científico, el nombre del virus. Tiene otros hospedantes que el maíz, el sorgo, la digitaria, por lo general son gramíneas que muchas veces están al borde de los callejones, donde puede ser el hospedante también. Y el síntoma típico es el mosaico, como su nombre lo dice, es el mosaico, alternancia de verdes claros y verdes oscuros. Por lo tanto, hay una disminución de crecimiento en la planta. Y las cepas afectadas tienen un menor desarrollo en relación a plantas sanas. Son cañas de menor grosor, de menor diámetro, más bien hay una estimulación en algunos casos, son plantas más bien de aspecto herbáceo, bien compactas en algunos casos. Acá vemos síntomas, yo lo que les decía, de mosaico, en algunos casos fueron pequeñas líneas. Habíamos visto otra enfermedad que es el caso del albinismo, por ejemplo, o más bien plantas de menor tamaño, un acortamiento de entrenudo.
había mostrado una imagen en donde comparábamos con un daño por helada. En este caso, el síntoma de mosaico, la imagen de la derecha, comparada con un daño por helada. Se ven como pequeños parches de coloración amarilla o pequeñas estrías de color amarillo o puede ser un poco más claro. Este virus, ¿cómo se transmite? Se va a transmitir por caña semilla, o sea que es importante partir de un nuevo cañaveral con semillas de sanidad controlada. Por jugos, es decir, al momento de hacer el trabajo con machete o con la cosechadora, por pulgones, que es el insecto vector, en este caso el Phagocytus mairi, que es el pulgón verde del maíz. Por lo tanto, acá el control no va a basar en controlar el pulgón, dado por la forma en que va a transmitir la partícula viral en el cultivo. ¿Cómo va a ser la mejor manera de manejarlo? Como variedades resistentes con pequeñas semillas de sanidad controlada. Es la forma más económica, yo creo, para poder empezar a manejar este grupo de enfermedades que yo estoy presentando. Y ahora sí vemos lo que es la termoterapia. Vamos a ver a grandes rasgos en qué consiste. Es una técnica que se van a exponer el queque o la estaca, ya sea aire caliente o en agua caliente, variando el tiempo de exposición. Lo que normalmente se usa es hidrotermoterapia, es decir, sumergir esos queques o estacas en cubas o en recipientes que tienen agua caliente. Se controla el tiempo dependiendo para qué tipo de enfermedad con que se esté manejando. Esos tratamientos pueden ser cortos, largos o seriados. Veamos cada uno de ellos. Si un tratamiento de termoterapia corto es agua caliente durante 30 minutos. Si bien lo que yo voy a hacer es matar o eliminar todo organismo que está en la superficie, no lo voy a hacer con organismos que están internamente, o sea, sobre todo con algunas enfermedades como ser envergadura, el raquitismo, por ejemplo. No lo voy a poder eliminar por el corto periodo de exposición que tiene. La ingeniera esa presenta cuáles los beneficios que tiene, por ejemplo, de tener los endófitos y los epífitos. Con termoterapia elimino todo. Acá no hay una diferenciación que solamente me voy a eliminar lo que es el organismo patógeno. Estoy eliminando todo lo que está presente en la superficie. ¿Qué pasa con el tratamiento hidrotérmico largo? En donde yo voy a hacer el tratamiento con agua caliente, 50 grados centígrados, a 2 horas. En este caso sí voy a eliminar todo patógeno que está en el interior de la caña, del esqueleto. Pero tengo que tener la precaución de no someterlo, ya sea a más temperatura o un periodo mayor de exposición, porque igual a llegar a afectar la rotación de las células. Normalmente se puede hacer un tipo de tratamiento que es sumergir las estacas a temperatura ambiente durante 48 horas y luego pasarla a agua caliente a 50 grados por 2 horas y media a 3 horas. De esta manera, si tiene el mismo patógenos en su interior, no voy a estar afectando la yema. Y por último veamos lo que es el tratamiento hidrotérmico serial. ¿Y qué va a consistir? En sumergir las estacas en agua caliente, 52 grados durante 20 minutos, seguido de un periodo de 51 grados durante 2 horas, pero al día siguiente. O sea que es un periodo de enfriamiento de esa estaca. Sobre todo voy a controlar enfermedades bacterianas y algunas fúngicas, algunos juegos de insectos, pero también voy a lograr manejar, en este caso, lo que sería el mosaico. ¿Qué es lo que hace ese pretratamiento de 52 grados centígrados durante 20 minutos? Lo que va a hacer es acondicionar a la yema y a los primordios de las raíces a que se empiecen a fructificar y a acomodar y que no sea un cambio brusco el aumento de la temperatura. A manera de resumen,
hemos visto 6 enfermedades de las cuales vamos a ver cómo se transmiten. Por viento y lluvia tenemos el carbón, la soya, sobre todo por viento, y la estría roja más que nada por la lluvia. En el caso de la transmisión por vectores tenemos el mosaico, por herramientas de corte, machete, cosechadoras o otro tipo de implemento de corte, tenemos el raquitismo y la escaldadura o la línea. Y por semilla, carbón, el raquitismo de la caña soca, la escaldadura y el mosaico. Yo le decía, si yo conozco cómo se transmite, voy a saber cómo voy a manejar este grupo de enfermedades. Con variables resistentes voy a apuntar por el carbón, la soya, la estría roja, la escaldadura y el mosaico. Con termoterapia, hidrotermoterapia, que va a permitir manejar el carbón y el raquitismo. Con la desinfección de herramientas, el raquitismo y la escaldadura. Y trabajar con semillas de sanidad controlada, el carbón, el raquitismo, la escaldadura y el mosaico. Hasta acá yo les he presentado las enfermedades que son comunes en el cultivo. Por supuesto hay muchas otras de las cuales se complica muchas veces el diagnóstico, se parecen a o son similares a otra enfermedad.